Doctor ingeniero Raúl Lamadrid, dicto el curso de Física General 2 juntamente con el doctor Rodolfo, y la intención en estos videos es complementar ya el material que ustedes ya tienen, ¿no? Ya sea las clases síncronas, ¿no? Y como las clases que tienen en UDES virtual, ¿no? Cabe resaltar que ya están todos los temas del curso en UDES virtual. Si ustedes gustan, podrían revisarlos. Son videos entre 30, 45, máximo una hora, ¿no? Y ya les puede servir les puede servir para tener una idea general del curso, ¿no? Esto definitivamente se complementa con las clases síncronas, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, en las clases se muestran varios ejemplos, la idea aquí es mostrar varios otros, ¿no? Adicionales, ¿no? Entonces, si todavía no tienen muy clara la teoría, les recomiendo revisar la primera parte del material, ¿no? Y bueno, eso es como lo vamos a trabajar. En principio van a ser de 5 a 10 problemas, ¿no? Dependiendo de qué tan extensos sean. Y bueno, nuestro primer tema es temperatura. Entonces comenzamos. No sin antes mencionarles que en esta carátula están los nombres de ambos profesores y el correo electrónico también, ¿ya? Vamos viendo el primer problema. Dice, el 22 de enero de 1943 la temperatura en Spearfish, Dakota del Sur se elevó de menos 4,45 en solo 2 minutos. ¿Cuál es el cambio de temperatura en grados Celsius? La temperatura en Browning, Montana fue de 44 Fahrenheit el 23 de enero. Al día siguiente la temperatura se desplomó a menos 56. ¿Cuál es el cambio de temperatura en Celsius, no? Bueno, creo que estos son... Me parece que son datos reales, ¿no? O bueno, no sé si serán ficticios, pero bueno, solamente como comentario, ¿no? Se muestran gradientes de temperatura bastante elevados, ¿no? Pero vamos a lo nuestro. Solución. Por un lado tenemos la temperatura inicial, que es 4 Fahrenheit. 4 Fahrenheit, y por otro lado tenemos la temperatura 2, que es 45 Fahrenheit. Esta es la fórmula para conversión de Fahrenheit a Celsius. Ya se ha explicado en clase. Y bueno, lo que nos queda es convertir, ¿no? Reemplazamos menos 4 y por el otro lado reemplazamos 45. Tenemos que mi temperatura inicial es menos 20 Celsius. Bueno, disculpen que tengo por ahí unas mascotas que siempre van a estar por ahí interfiriendo, pero bueno. Y la temperatura 2 va a ser 7,22. Entonces, mi variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Con lo que tenemos 7,22 menos 20 grados centígrados, 27,2 va a ser el cambio de temperatura. Bien, la temperatura en Browning, Montana, corresponde a 44 Fahrenheit, ¿ya? Y a menos 55 Celsius. Ahora, como solamente uno está en Fahrenheit, solamente tenemos que convertir la temperatura una sola vez. ¿De acuerdo? Siempre hay que tener en cuenta que tiene que haber homogeneidad en unidades, ¿no? O sea, no podríamos restarlas directamente aquí, porque definitivamente estaríamos generando un error, porque aquí tenemos Celsius y aquí tenemos Fahrenheit. Entonces, temperatura de 44 Fahrenheit resolviendo corresponde a 6,67 Celsius. Entonces vamos a tener menos 55 Celsius por un lado, que va a ser la temperatura inicial, menos 6,67 Celsius, que es la temperatura final, nos da una variación de temperatura de 61,67 Celsius. Correcto, ese sería el problema número 1. Entonces aquí tenemos ejercicio de termómetros de gas escala Kelvin. El nitrógeno líquido es un material relativamente barato que a menudo se utiliza para realizar divertidas demostraciones de física a baja temperatura. El gas nitrógeno experimenta liquefacción a una temperatura de menos 46 Fahrenheit.
convierte esta temperatura a Celsius y a Kelvin, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer otro problema de conversión de unidades y esto Fahrenheit va a ser a Celsius y a Kelvin. La temperatura en Celsius, perdón, en Fahrenheit, y la queremos convertir a Celsius y la queremos convertir a Kelvin, ¿no? Entonces, para la conversión de Celsius a Kelvin, bueno, de Fahrenheit a Celsius ya lo habíamos visto, simplemente resolver esta ecuación. Bueno, esta fórmula y nos queda menos 210 Celsius. Y ahora, esta que es importante, de Kelvin a Fahrenheit, ¿qué cosa va a ser? La temperatura en Celsius, que ya tenemos la conversión, más 273.15, ¿no? O sea, no olvidar, bien lo pongo aquí, que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 200, ay, me equivoqué, más 273.15. ¿Ya? Entonces, bueno, ya prácticamente hemos obtenido la primera temperatura en Kelvin, en Celsius, que es menos 210, sería menos 210 más 73.15, dándonos un resultado de 63.15. Ya, ese sería el problema número 2. Un termómetro, vamos a ver el puntero láser. Un termómetro de gas registró una presión absoluta correspondiente a 325 milímetros de mercurio, estando en contacto con agua en el punto triple. ¿Qué presión indicará en contacto con agua en el punto de ebullición normal? ¿Sí? Los instrumentos de gas son otros dispositivos, ¿no? Que prácticamente relacionan un cambio de presión a un cambio de temperatura, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, para este tipo de dispositivos se cumple esta relación, ¿ya? Bueno, el punto triple es el punto termodinámico donde coexisten en equilibrio los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Aquí tenemos el punto de ebullición del agua y el punto de fusión de agua. El punto triple sería correspondiente a 325 milímetros de columna de mercurio, ¿no? Que esto es una unidad de presión. Y para los termómetros de gas se cumple con esta relación, ¿ya? Y eso ya de ecuación de estado de gas ideal, ustedes ya conocen que PV es igual a N, bueno, número de moles, que vendría a ser el N, RU, ¿no? Que es la constante universal de los gases, y temperatura. Con lo cual, ¿qué es lo que vemos? Así que si tenemos esta ecuación, PV es igual a N, RT, que creo que así es como lo ven, que vamos viendo que la presión va a estar directamente relacionada a la temperatura, ¿no? De estas relaciones ya podemos, se obtiene esta expresión de aquí, ¿sí? O sea, prácticamente estamos diciendo que un cambio de temperatura va a estar ligado a un cambio de presión, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos esta formulación, resolvemos. Prácticamente ya tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos la temperatura, que es el dato que nos están dando, ¿no? Y obtenemos la presión correspondiente, ¿no? Sí, no es un problema de mayor dificultad, pero bueno, definitivamente sí se necesitaba la fórmula mostrada en la ecuación anterior, ¿no? Ya, bueno, cuando vayamos avanzando con el tema de sustancia pura, ya se podrá eso ya se hará un poquito más fácil de hacer, puesto ya estaríamos trabajando con la ecuación de estado de gas ideal, ¿no? Y a partir de ahí se obtienen estas expresiones. Longitud de una columna de mercurio de un termómetro es de 4 centímetros cuando, bueno, el termómetro se sumerge en agua con hielo, y 24 cuando el termómetro se coloca en agua hirviendo. ¿Cuál será su longitud en una habitación de 24 a 22 grados centígrados?
La columna de mercurio mide 25.4 centímetros cuando el termómetro se introduce en una solución química. ¿Cuál es la temperatura de la solución? Vamos a ver. Entonces, antes de resolver el problema, aquí un pequeño comentario. Vamos leyendo. La temperatura en Celsius define la temperatura del punto de hielo como 0 Celsius y la temperatura del punto de vapor como de vapor o de ebullición a 100 grados centígrados. El espacio entre la columna el espacio de la columna entre la marca 0 y 100 se divide en 100, ¿no? O sea, obviamente, si aquí estamos en 0 y aquí estamos en 100, aquí van a dar 100 divisiones. Las marcas de los grados se extienden por debajo y encima de estos puntos. Si LT es la longitud de la columna de mercurio, la temperatura en Celsius viene dada por... Entonces aquí básicamente como es una proporción, ¿no? Básicamente lo que estaríamos diciendo, TC, ¿no? Sobre 100 vendría a ser ¿a qué cosa? LT menos L0, L100 menos L0. Entonces aquí tenemos esta relación. ¿Sí? Con esta relación vamos a resolver el problema. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Me está diciendo que 4 horas, o sea, bueno, aquí he puesto el problema en chiquito para poderlo yo revisar yo también. Nos está diciendo que para 4 centímetros, la columna de mercurio del termómetro es 4 centímetros cuando se sumerge en agua con hielo. O sea, cuando está en el punto de fusión es 4 centímetros y 24 centímetros cuando está en agua hirviendo, o sea, cuando está en este punto, ¿sí? Ya. Y lo que me están preguntando es, ¿cuál será su longitud en una habitación a 22 grados centígrados? Ya nos están diciendo esto. ¿Cuál sería la longitud de una habitación a 22 grados centígrados, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los datos y verdaderamente nuestra incógnita vendría a ser este LT, ¿sí? Entonces el apartado A, su respuesta vendría a ser esta. Le dice, la columna de mercurio mide... la columna de mercurio mide 25.4 cuando el termómetro se introduce en una solución química. Date cuenta que aquí está diciendo 25.4. Y cuando está en ebullición, o sea, cuando está en este punto, su longitud, o sea, ese L100, ¿cuánto es? Su L100 es 24 centímetros, ¿sí? Entonces en esa solución vamos a estar en una temperatura mayor de la ebullición, o sea, mayor de 100. Entonces prácticamente, voy a coger el puntero, ¿no? Tendríamos que resolver esto, ¿no? Ahorita ya nuestra incógnita sería TC y nos obtenemos una respuesta de 107 Celsius. Correcto. Otro problemita. El edificio más alto del mundo entre 2003 y 2007, de acuerdo a ciertos estándares arquitectónicos, era el Taipei 101 en Taiwán, con una altura de 1671 pies. Supongo que esta altura se midió en un fresco día primaveral cuando la temperatura es 55.5 grados centígrados. Este edificio podría utilizarse como una especie de termómetro gigante en un día caluroso de verano, midiendo con cuidado su altura. Supongo que usted realiza esto y descubre que la temperatura del Taipei es este valor más alto que su altura oficial. ¿Cuál es la temperatura suponiendo que el edificio está en equilibrio térmico con el aire y que toda su estructura está hecha de acero, ¿no? Entonces hay varias suposiciones que se está haciendo aquí para este problema, pero bueno, aquí ya un poquito la idea es ver este tema de expansión térmica, ¿sí? Entonces vamos a resolverlo. Este es el coeficiente de dilatación del acero, esta es la longitud inicial, T1 es la temperatura inicial, ¿no? Y me están diciendo que voy a tener este delta de longitud y me están preguntando mi temperatura 2, ¿no? Entonces esta es la ecuación de eficiencia térmica, ¿listo? ¿Sí? La variación de temperatura va a ser T2 menos T1. Lo que nos están preguntando efectivamente es T2, por lo tanto despejamos, ¿correcto? Tenemos todos los datos porque tenemos el delta de L, tenemos el coeficiente de dilatación y tenemos la longitud inicial, ¿no? Tenemos que sumar la temperatura inicial y obtenemos que la temperatura sería aproximadamente 39 grados Celsius, ¿no? Ejercicios, como les digo, sencillos hasta cierto punto.
Los remaches de aluminio para la construcción de aviones se fabrican un poco más grandes que sus agujeros y se enfrían con hielo seco, CO2 sólido, antes de insertarse. Si el diámetro de un agujero es de 4.5 milímetros, ¿qué diámetro debe tener el remache a 23 grados centígrados para que su diámetro sea igual al del agujero cuando se enfría? Supongo que el coeficiente de dilatación. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que quiere decir es que, bueno, vas a poner remaches, que son estos elementos que se logran observar aquí, y le des hacerlos más grandes y luego enfriarlos, ¿no? ¿Para qué? Para que sujeten mejor, pues, ¿no? Para que por efectos térmicos no vaya a ser que eso quede flojo, ¿no? Entonces, esa es la idea de ese problema. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, bueno, tenemos el coeficiente de dilatación del aluminio, tenemos el diámetro del agujero y me están pidiendo el diámetro del remache, ¿no? Tenemos la variación de temperatura también y bueno, prácticamente aquí resolver la ecuación de dilatación térmica, ¿no? Lo que vamos a hacer es calcular el diámetro que es el que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Tengo mi diámetro original, ¿de acuerdo? Que es 4.5 milímetros. Bueno, el 1 es parte de la fórmula. El alfa, que viene a ser el coeficiente de dilatación del aluminio. Y mi variación de temperatura, ¿no? Aquí sí tener un poquito de cuidado porque la temperatura inicial es 23 y la temperatura final es menos 78. Con lo cual mi variación de temperatura o nuestra variación de temperatura va a ser 23 menos 78. ¿De acuerdo? Entonces sí hay que tener un poco de cuidado con eso. Bueno, tenemos que el diámetro es 4.5 milímetros, ¿no? O bueno, 4.511 milímetros, ¿no? ¿Ya? La densidad de la gasolina es de 730 kilogramos metro cúbico a 0 grados centígrados. Ustedes saben que la densidad depende efectivamente de la temperatura, ¿no? Su coeficiente de expansión volumétrica promedio de 9.6 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Suponga que un galón de gasolina ocupa 0.00380 metros cúbicos. ¿Cuántos kilogramos adicionales de gasolina obtendría si compra 10 galones de gasolina a 0 grados centígrados en lugar de 20 de una bomba que no tiene compensación de temperatura? Entonces vamos a ver la solución. Miren, ahorita la pantalla ha cambiado un poquito. En la última versión de Office ya me está permitiendo hacer uso de la cámara, ¿no? Entonces, yo no tengo aquí propiamente una webcam, sino que lo que tengo es, bueno, tengo una webcam, pero prácticamente la estoy apuntando hacia, hacia el escritorio, ¿no? Tipo una pantalla virtual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolver el problema y vamos a ver cómo nos va a ayudar con la explicación esta cámara que he incorporado. Entonces, el problema, ¿no? Prácticamente lo que me está dando ya son varios datos. Me dice que a 0 grados centígrados la densidad es igual a 730 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Me están dando el alfa, ¿no? Que también es un dato y el cual lo podemos visualizar por aquí, ¿no? Este es el alfa, ¿sí? Y bueno, aquí también en la parte superior he copiado la pregunta, ¿no? Ese es el alfa. Suponga que un galón de gasolina ocupa un galón de gasolina ocupa este volumen, ¿no? Si quieren lo escribimos, ¿no? Un galón de gasolina es igual 0.00380 metros cúbicos, ¿ya?
¿Cuántos kilogramos de gasolina se obtendría si se compra? 10 kilogramos. Entonces es la pregunta. Entonces voy a comprar 10 kilogramos, ¿no? No, 10 galones, perdón, 10 galones de gasolina a 0 grados, ¿no? En un lugar, ¿no? O sea, digamos, la temperatura normal es de 10, no, perdón, la temperatura normal es de 20 grados, ¿no? O sea, no la voy a comprar a 20 grados, sino la voy a comprar a 0 grados. Entonces, nosotros tenemos los datos para 0 grados. Déjenme apoyarme también del puntero láser. Entonces, a 0 grados, bueno, disculpen el sonido de los pajaritos, pero siempre tendré la introducción de pajaritos silbando o perritos ladrando, ¿ya? Pero bueno, adelante, no siempre. Densidad de masa sobre volumen, entonces masa va a ser igual a densidad por volumen. La densidad es 730 kilogramos sobre metro cúbico y el volumen es 10 galones. Obviamente no son las mismas unidades, ¿no? O sea, pueden observar que este es metro cúbico y aquí tenemos galones, ¿no? Entonces hacemos uso obviamente de que la conversión, ¿no? Que justamente nos los estaba dando el mismo problema, ¿no? El mismo problema nos estaba dando la conversión. Entonces vamos a ver cuánto se expande, ¿no? Porque al final, o sea, de 0 grados a 20 grados, o sea, la gasolina se va a expandir. Y nosotros sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si esto va a tender a expandirse, estamos tomando, digamos, un valor de densidad, la masa va a tender a ser menor, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos, ¿sí? De este primer cálculo, déjenme utilizar el puntero láser. Entonces, del primer cálculo, ¿qué cosa vamos a saber? Y este es dato importante, pues le voy a poner otro color. Voy a poner a 0 grados centígrados, del cálculo que hemos hecho, la masa es igual a 27.7 kilogramos. Ese es dato importante, ¿sí? A 0 grados centígrados, la masa es de 27, es igual a 27.7 kilogramos. De ahí, bueno, esto obviamente se va a expandir, ¿no? Y vamos a obtener que el delta de volumen, ¿no? El delta de volumen va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0.192 galones, ¿no? Que es de este paso que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Ya diríamos, ¿no? Que a 20 grados centígrados, entonces, ¿qué va a pasar ahora con nuestro volumen? Nuestro volumen va a ser mayor, ¿no? Va a ser volumen original a 0 grados más mi delta de volumen. Es decir, a 20 grados centígrados, mi volumen va a corresponder a 10.192 galones, ¿sí? A 20 grados centígrados mi volumen va a corresponder a 10.192 galones. Es decir, vamos a ver cuánto va a cambiar. Entonces nuestros 10 galones a 0 grados centígrados, ¿no? Entonces para esto, bueno, me quedo sin muchos colores. Utilizar este. ¿Se ve? Vamos a ver. Entonces 10 galones. Vamos a ver a cuánto corresponde, ¿no? La razón, ¿no? Sería 27.7, 10 galones. Ahora la razón es 10.192 galones, ¿no? Si nosotros calculamos esto, lo podemos hacer, ¿no? Dice la calculadora. La calculadora la pongo por aquí, no sé qué tanto se vea. 27.7 por 10 entre 10,
10.192. 27. Vamos a ponerle 27. Bueno, ahí está el valor, pero para que lo quieran ver. Vamos a ponerle 27.2, ¿no? 27.2, 10 galones, pero esto es a 0, ¿no? 0 grados centígrados. ¿Sí? No, perdón, a 20, ¿no? A 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, 10 galones corresponde a 27.2, ¿no? Kilogramos a 20 grados centígrados, ¿no? O sea, ¿por qué? A 20 grados centígrados, ¿qué cosa? Entonces nos damos cuenta que tenemos a 20 grados centígrados, nosotros nos damos cuenta que vamos a tener un mayor volumen, ¿sí? Un mayor volumen y a su vez una menor masa. Vamos a tener un mayor volumen y una menor masa. Entonces, ¿cuánto más? Queda la pregunta, ¿cuánto más sería 27.7 menos 27.2? Esto me da 0.5 kilogramos. ¿Sí? Es decir, a 0 grados centígrados obtengo 0.5 kilogramos adicionales, ¿no? En comparación que si cargo gasolina a 20 grados centígrados. Aquí bueno, como comentario, ¿no? Aquí en el problema da un dato importante de una bomba que no tiene compensación de temperatura, ¿no? Entonces, bueno, yo no conozco mucho del tema, pero por lo que da a entender, las bombas tienen una compensación, ¿no? O sea, en función de la temperatura, te compensa la cantidad de líquido que te echa, ¿no? Y eso obviamente tiene una aplicación práctica, ¿no? Porque nos vamos a dar cuenta que vamos a ahorrar dinero, ¿no? Si nosotros fuéramos los dueños del grifo, ¿no? Donde está cargando combustible, ¿no? Sí, entonces, bueno, aquí ya con eso termino esta pregunta. Vamos a ver el siguiente. ¿Ya? Entonces ahí he desactivado la cámara, ¿no? Porque ya lo podemos ver nosotros mismos. Anticlic, puntero láser. Un estudiante mide la longitud de una barra de latón con una cinta de acero a 20 grados. La lectura es 95 centímetros. ¿Qué indicará la cinta para la longitud de la barra? Cuando esta, ¿no? Y la cinta están a menos 15 grados y 55 grados. Un estudiante mide la longitud de una barra de latón con una cinta de acero a 20 grados. La lectura es 95. O sea, vamos a medir la longitud de una barra de latón. A ver, a veces siempre es importante ir apuntando, ¿no? Porque no después nos perdemos, ¿no? A ver, lo vamos a dejar aquí. Creo que no nos va a estorbar mucho si activamos la pantalla. No nos estorba. Entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Dice, estudiante mide la longitud de una barra de latón. Una cinta de acero. O sea, mido una barra de latón, ¿sí? Con una cinta de acero. Listo. Siempre le pongo un fondo aquí para que me deje escribir bien. La cinta de acero. La lectura, o sea, la lectura de la cinta, ¿no? Es 95 centímetros. Ya, y esto lo está haciendo a 20 grados centígrados. Entonces me están pidiendo cuánto indica la cinta, ¿no? ¿Qué indicará la cinta? O sea, la pregunta A y la pregunta B es, ¿qué indica la cinta, ¿no?
¿no?, que indica la cinta. La primera es a menos 15 grados y la otra es a 55 grados. Vamos a ver. Bueno, ya vamos. Bueno, ya no hay mucho que decir aquí. Creo que puedo desactivar la cámara y vamos viendo qué dice. O sea, mi variación es igual a alfa delta de TL sub 0. Bueno, mejor la dejo, ¿no? Estorba tampoco. Alfa delta de TL sub 0. El L de la varilla menos el L de cinta es igual, o sea, al alfa del latón menos el alfa del acero. Aquí está prácticamente factorizando, ¿no? Porque la variación de temperatura va a ser la misma. Y si nos damos cuenta, la variación de temperatura, o sea, vamos a tener, por un lado, o sea, va a ser, por un lado tenemos 20, ¿no?, que es mi temperatura inicial, y por el otro lado tenemos menos 15, ¿sí? Y por el otro lado tenemos 20, que es mi temperatura inicial, y aquí es 55, ¿sí? Entonces, le pongo temperatura inicial. Aquí si quieren pongo temperatura final y temperatura final. Entonces, que nos damos cuenta que vamos a tener siempre un delta de 35, ¿no? O sea, mi delta de temperatura va a ser igual a más menos 35 grados. Por si acaso, es por eso que en este problema aquí le está poniendo más menos 35 grados. Pues nada, resolvemos, ¿no? Resolvemos el problema y nos queda que la variación, ¿no? O sea, la variación que aquí ya lo estamos representando con delta de L va a ser igual a más menos 2.66 por 10 a la menos 4 metros. ¿De acuerdo? Entonces, para 15 grados, ¿cuánto es lo que midió? Midió 0.95 metros. Pero obviamente, a menos 5, o sea, mi valor lo he estado midiendo. O sea, este valor de 0.95 metros, de 0.950 metros, es eh, a 20 grados. Obviamente, a menos 15 grados tendré que medir menos, ¿no? Es por eso que aquí está restando, ¿sí? Y a 55 grados, ¿no? O sea, aquí ponemos 55 grados. O sea, con respecto a este valor, aquí tendré que medir menos. Y aquí obviamente tendré que medir más, ¿no? Porque aquí se va a expandir, ¿no? En 55 se va a expandir. O sea, tengo que medir más longitud, ¿no? Es por eso que aquí está el signo menos y aquí el signo más, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos estos dos apartados, que es la respuesta. Problema 9. Un tanque de acero se llena totalmente con... Bueno, aquí lo puedo escribir, al menos los datos, ¿no? Sí, un tanque de acero se llena totalmente, o sea, tenemos el 9, ¿no? Es un tanque de acero que se llena, o sea, su volumen es 2.8 metros cúbicos de etanol, ¿no? Etanol. Una vez que el tanque y el contenido se hayan enfriado a 10 grados, cuando el tanque de etanol está a 32, o sea, aquí otro dato es que la temperatura es de 32 grados, ¿no? 32 grados. Por ahí, en un ratito voy a buscar mi corrector. Ya busqué mi corrector, entonces aquí vamos a 32, ¿ya? Es por si acaso, les comento que es primera vez que estoy utilizando
esta cámara, ¿ya? Entonces, y justamente para este video, entonces quiero ver qué tanto se logra ver en el video final, ¿no? Cuando lo termine de editar, porque como les digo, o sea, es bastante trabajo hacer este tipo de sistema asíncrono con cámara, no seminario, ¿no? Entonces, este primer video sí me estoy demorando bastante también yo, porque todavía no termino de, ¿cómo decirles? Reconocer bien esta nueva versión de PowerPoint, ¿no? Entonces, a medida que vayamos avanzando, ya iré teniendo, digamos, más experiencia de qué tan grande tiene que ser la cámara, o sea, la imagen de la cámara, porque cuando yo grabo tengo una interfaz y el video final tiene otra interfaz, ¿no? Entonces, poco a poco lo voy a ir mejorando, ¿no? Así que, bueno, se los comento vaya a ser que se vea muy chiquito, tal vez, entonces, ya para los siguientes seminarios definitivamente, iré, digamos, organizando bien el espacio de trabajo que tengo, ¿no? Porque es completamente distinto a una pizarra, ¿no? Bueno, en fin, ¿en qué volumen adicional de trabajo? Una vez que el tanque y el contenido se hayan enfriado. Ah, ya, o sea, primero tenemos el tanque lleno a 32 grados, luego esto se va a enfriar 18 grados, entonces se va a contraer un poco, y a 18 grados queremos echar un poquito más, ¿no? Entonces, vamos a ver. Luego mi otro dato es que tengo una temperatura de 18 grados. Perfecto. Vamos a ver. Entonces, bueno, aquí definitivamente tenemos que utilizar la variación de volumen, ¿no? La expansión volumétrica. Tenemos el alfa, eh, sí lo tenemos, ¿no? Que es el alfa, o sea, perdón, el beta, ¿no? Tenemos el beta del etanol y el beta de acero. En prácticas, ¿no? Generalmente esto es un dato, ¿no? Es un dato que saca de tablas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces el cambio o sea, tenemos que primero ver el cambio de volumen del tanque, ¿no? Como el tanque de acero, vamos a ver el cambio de volumen de acero, ¿no? Que es calcularlo, ¿no? Tenemos el volumen inicial, tenemos el beta y tenemos la variación de temperatura, ¿no? Que va a ser menos 14 grados, tenemos un volumen de menos 1.4 litros. Para el etanol, ¿cuánto fue? Para el etanol, una reducción de 14 grados, o sea, que estos 14 grados, voy a hacer si quieren el primero, sino que, a ver, vamos a ver si se ve con este color. Delta de B de acero es igual a 2.8, ya en la otra parte de la PPT tienen las unidades, 2.8, 3.6 por 10 a la menos 5, y aquí ¿cómo sería? Aquí sería temperatura, o sea, ¿cuánto es la temperatura final? La temperatura final es 18 y mi temperatura final es 32. Entonces esto va a ser 2.8, 3.6 por 10 a la menos 5 menos 1.4. Perdón, 14, ¿no? 14, estaba que me confundí con el otro valor, ¿no? 18 menos 32, 14. ¿Sí? Y bueno, eso justamente es el igual a menos 1.4 litros. ¿Sí? Entonces, bueno, si alguien tenía duda de dónde salía ese menos 14, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos al final valor de menos 1.4 y menos 29.4 litros. Entonces, ¿cuánto es la variación de volumen, ¿no? Total, ¿no? O sea, va a ser los menos 29.4, ¿no? Menos el menos 1.4 de la 0, ¿no? O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, o sea, si lo quisiéramos hacer como un esquema, primero nuestro tanque está lleno, ¿sí? Nuestro tanque está lleno, está lleno. Luego, ¿qué ocurre? El tanque se contrae un poco, ¿no? El tanque se contrae un poco, no. Si ese es nuestro tanque inicial, para que se logre apreciar, vamos a decir nuestro tanque,
Por eso, miren el video, nuestro tanque ahora se contrajo, ¿no? Entonces, por eso, miren, lo voy a borrar con un corrector para que se den cuenta que se contrajo, ¿no? Entonces, se contrajo. Y adicionalmente, también se contrajo la cantidad de mercurio, ¿no? Es por eso que se hace este cálculo, ¿no? Menos 29.4 menos 1.4 litros, igual menos 28 litros, ¿correcto? Perfecto. Siguiente problema. Bueno, ya creo que el presidente nos usa la cámara. Ah, grabando sí. Ah, y la cámara. Ah, ya. Ya. Como les digo, estoy aprendiendo todavía cómo se utiliza esta nueva interfaz, ¿no? Porque es la última, como les digo, la última versión de PowerPoint. Igual se los comento para. Me imagino que se les dejan trabajos, etcétera, etcétera. También les puede ser bastante útiles a ustedes, ¿no? Para mí, la verdad, me es muy útil porque me permite tener una pizarra también que. Y es siempre, y como nosotros somos ingenieros, ¿no? Prácticamente, o queremos ser ingenieros, las ecuaciones, etcétera, etcétera, no es tan fácil escribirlas, ¿no? Bueno, al menos no escribirlas en la pantalla de una computadora, ¿no? Un alambre de longitud 1.5 metros a 20 grados centígrados se alarga. Un alambre de 1.5 se alarga 1.9 centímetros al calentarse a 420. Ya, o sea, primero nuestro alambre tiene 1.5 metros y luego a 20 grados centígrados. Se alarga 1.9 centímetros al calentarse a 420. El coeficiente de expansión lineal para ese intervalo, me están pidiendo calcular el coeficiente de expansión lineal. El alambre se tiende sin tensión a 420 grados. Calculen el esfuerzo en él si se enfría a 20 grados sin permitir que se contraiga, ¿no? Hasta aquí estamos prácticamente mezclando todo lo del último tema, ¿no? Que corresponde a esfuerzo térmico, ¿sí? Entonces esto es fácil, ya lo hemos estado viendo, calculamos, tenemos la fórmula que hemos venido trabajando y simplemente despejamos el alfa, ¿no? Reemplazamos nuestros valores y nos queda 3.1 por 10 a la menos 5 grados centígrados. Y luego ya podemos aplicar directamente nuestra expresión de esfuerzo térmico, ¿no? Entonces tenemos la fuerza sobre el área, va a ser igual, tenemos el dato, ¿no? Que este es el módulo de Young. El módulo de Young es un dato de tablas, ¿sí? También tenemos el alfa, ¿no? Que lo hemos calculado en el apartado anterior y definitivamente tenemos la variación de temperatura, ¿no? Que va a ser, para este caso, temperatura final va a ser negativa, ¿no? O sea, aquí es la F sobre A, o sea, el esfuerzo va a ser igual a un valor positivo, ¿no? Porque aquí también tenemos un signo menos, ¿no? O sea, tenemos menos 400, ¿no? Por menos 400, ¿no? Y bueno, eso tiene un porqué, y la idea es esta, vamos a ver si lo activamos, ojalá que se logre apreciar, aunque sea chiquito. O sea, nosotros teníamos, imagínate que este es el cable, ¿no? A 420 grados, ¿no? A 420 grados. Luego, a 20 grados centígrados, ¿qué pasó? A 20 grados centígrados va a estar igual, ¿sí? Pero va a querer, no va a estar, o sea, va a estar prácticamente, él va a querer juntarse, ¿no? Porque prácticamente es lo que ha ocurrido con este alambre, con esta barra, es que quiere disminuir su longitud, ¿no? Pero verdaderamente estas paredes, como son paredes fijas, no lo dejan, ¿no? Entonces, ¿qué va a sentir esta barra? Esta barra va a sentir lo que es una tensión. El caso es distinto, por ejemplo, si tuviéramos lo mismo
y nuestro delta ya no fuera 400, bueno, obviamente suponiendo que aguante esa temperatura, sino, qué sé yo, 800. Ya 800, ¿qué va a tratar de hacer? No va a tratar de comprimirse, sino va a tratar de expandirse, ¿no? Entonces, cuando trata de expandirse, aquí va a generar, o sea, va a tratar de hacer esto, y que la pared lo que va a sentir va a ser una compresión. Sí, es por eso que aquí a ustedes les sale positivo, ¿no? Porque estamos en el caso de una tensión, ¿no? Si fuera una compresión, aquí queda positivo y aquí negativo. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Este es el primer seminario. Espero que les sirva, ¿no? Y como les digo, voy a seguir viendo el espacio que tengo, si se logra ver bien o si no se logra ver bien el video para los siguientes material que les vaya subiendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Saludos.